por este pequeño reportaje. Bueno, hay más cosas que contarles al margen del festival, aunque al final del programa haremos una pequeña incursión, porque hoy, la jornada de hoy, está la sección internacional, hay proyecciones en el Auditorio Maestro Padilla y también esa sección que acaba de llegar a esta nueva edición llamada Ópera Prima y que tiene como protagonista al largometraje. Vamos a intentar hablar con el director, con Luis Serrano, al final del programa. Un poco de filosofía, por cambiar de tema, ¿les va bien? ¿Sí? Hace poco hablamos con María Dolores, ¿cómo era el apellido, Antonio? Fernández Fígares, una señora que vino a dar una conferencia a Almería la semana pasada, Centro Idealia, para hablar de un selfie con Platón, era el título de la conferencia. La verdad que una cosa muy interesante, ¿no? Para situar cómo eran los jóvenes y las inquietudes y problemas que tenían los jóvenes de la época de Platón y en la actualidad. Había cierta similitud, de esto hablamos. Curso de filosofía práctica, ayer hubo una presentación, ayer martes, mañana jueves otra para los interesados a partir de las 7:30. Antonio Burgo, bienvenido, buenas tardes. Centro Idealia, ¿cómo estamos, hombre? Muy bien, muy bien. ¿Estuvo bien esto a lo que he hecho referencia? Muy bien, la conferencia fantástica, porque María Dolores es una comunicadora impresionante. Sí que es buena, sí. Y además tuvo bastante éxito, hubo bastante gente, muy interesante. El título muy acertado. Creo que sí. Hay veces que eso pasa también en la prensa, ¿no? Que hay titulares que te incitan a leer la noticia. En este caso hay nombres de conferencias o títulos de conferencias que te incitan a esto, ¿no? A participar. Un selfie con Platón. Bueno, ¿tú qué similitudes encuentras en los jóvenes de aquella época y con los de esta? ¿Hay cierta conexión o no? Yo creo que aparentemente nos vamos diferenciando en determinados factores históricos y culturales, pero como el hombre cambia poco, realmente, por dentro cambia poco. La cáscara cultural, social puede cambiar, pero las inquietudes fundamentales yo creo que no. Pero ni en los jóvenes, ni en los maduros, ni en los viejos. O sea, creo que básicamente la humanidad tiene un componente de continuidad a lo largo del tiempo. Bueno, hace poco celebrabais el Día Mundial de la Filosofía, ¿no? Sí, además creo que hay unas fotos por ahí de la actividad que realizamos en la calle. ¿Qué pusisteis? Este es el cartel del cual estamos hablando. Este es el cartel del curso que estamos presentando práctica. ahora. Mañana, recuerdo, 7:30 hay una segunda presentación, y esta es la foto a la que te referías, ¿no? Esas fotos son una actividad, un puesto callejero que pusimos en la Rambla para divulgar la idea de filosofía. Es decir, concienciar un poco a nuestra ciudad, que es o lo sentimos como nuestra responsabilidad, de cuál es el verdadero sentido y contenido de la filosofía, ¿no? Porque creo que eso es lo primero que hay que, de alguna manera, si no corregir, por lo menos reactualizar. Creo que tenemos una idea muy errónea de lo que es filosofía. Sí, esto creo en alguna ocasión hemos dado alguna que otra pincelada. Sí. Incluso con un María Dolores el otro día también hacíamos mención a que según el profesor que se cruzara en tu vida, aquel profesor de filosofía, pues te interesaba más la materia o no solamente con la filosofía, con las matemáticas, la literatura, el inglés, etcétera, etcétera. Con todo. Quiero decir, muy importante esa primera persona que te acerca a una materia, en este caso la filosofía, ¿no? Claro, es que la cosa es que la persona que te enseña la asignatura o el tema del que se trate ame realmente lo que está enseñando, o simplemente intente transmitir un conjunto de conocimientos. Y ahí es donde tú te enamoras de la asignatura o no. En filosofía creo que todos tenemos una mala experiencia en general, porque se ha planteado la filosofía como una especie de juego intelectual que se va produciendo a lo largo del tiempo, y en la forma de presentarlo es fulanito dice una cosa y el siguiente 20 años después dice lo contrario, y el siguiente 20 años después dice lo contrario. Es una especie de juego dialéctico. La filosofía no era eso en su origen, ni es eso, y es lo que tratamos de transmitir. Hoy en día hay en fin, no sé si una parte de la filosofía llamada filosofía contemporánea, incluso es una asignatura, una carrera, una licenciatura, sí, ¿no? Bueno, tendríamos filosofía presocrática, filosofía platónica, filosofía escolástica, filosofía contemporánea. Digamos que la podemos dividir en el tiempo por escuelas, pero no es exactamente eso lo que nos interesa en este curso que nosotros damos, sino la filosofía como actitud ante la vida, la filosofía como estilo de vida, la filosofía como forma de vivir la vida, es lo que nos interesa. Y dentro de eso, o dentro de la filosofía como actitud, pues cada uno puede elegir determinadas tendencias que más le gusten, pero la idea troncal de filosofía es una idea de búsqueda de respuestas a preguntas que creo que todos tenemos,
y sobre todo de aplicación de esa respuesta. Pero al igual que en otros ámbitos de la vida, siempre hay, en fin, los antiguos filósofos siempre hay discursos diferentes, cada uno tiene su referente. Puede ser Sócrates, Aristóteles, puede ser Platón, puede ser algo más contemporáneo. Quiero decir que cada uno se acerca a lo que más le interesa o con lo que más se identifica. No hay un discurso único dentro de la filosofía. Yo creo que ahí tendríamos que entrar en la cuestión del ser humano. Es decir, el ser humano, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Un animal racional? ¿Un alma creada por Dios y puesta en un cuerpo? ¿Cómo lo vamos a concebir? Porque el que hace filosofía es el hombre. Si entendemos que el hombre es simplemente una mente producto de una serie de reacciones químicas del cerebro, pues entonces cada ser humano es casi imposible que se pueda comunicar porque es un ente completamente subjetivo. Pero en la filosofía, que hay varias formas de enfocarla, si empezamos por Platón, por Pitágoras, por Platón, por los presocráticos, vamos a ver que, aunque cada uno expuso las cosas de acuerdo a su temperamento y de acuerdo a su momento, en el fondo hay un hilo de continuidad. Es decir, ahí estaríamos en la idea de filosofía como la elaboración de una persona que tiene un conjunto de ideas y las cuenta, o toma de contacto con una línea más profunda, más continua a lo largo del tiempo. Ahí es donde distinguiríamos diferentes formas de filosofía. Si cogemos, por ejemplo, la línea Pitágoras, Platón, neoplatónicos, hasta el presente veríamos que hay una continuidad, aunque parezca que digan elementos contrarios, pero se adapta a cada momento del tiempo. Claro. Y tiene que ver con diferentes culturas. También hemos hablado tú y yo en alguna ocasión. En fin, filosofías o pensamientos que llegan de Oriente, otros de Occidente. Claro, en fin. pero Joaquín, lo curioso es que cuando se estudian en profundidad, por mucho que nos parezcan diferentes la filosofía oriental y la occidental, en el fondo están hablando de lo mismo de maneras diferentes. Es decir, hay un aspecto, ¿cómo decir esto? Hay un aspecto de profundidad dentro del ser humano y dentro de la vida que cuando se expresa, evidentemente lo hace con las herramientas del momento, con el lenguaje del momento, con los símbolos del momento, pero no es tan diferente en su profundidad la filosofía oriental de la occidental. No es tan diferente. Eso se puede demostrar cuando uno tiene un poco de calma y estudia, no sé, filosofía budista y estudia filosofía de Pitágoras. Por ejemplo, bueno, como anécdota, dicen que Pitágoras estuvo en la India. Y que seguramente estudió allí y aprendió. De hecho, el nombre que le daban, según decía Blavatsky, era Yavanacharya. Pitágoras, el señor del teorema. El señor del teorema, que lo menos importante que hizo Pitágoras es el teorema de Pitágoras. Era un gran filósofo y un místico. Lo que pasa es que, creo que lo hemos comentado más de una ocasión, nos han robado o nos han hurtado la parte más impresionante, más vital y más profunda de los grandes hombres. Entonces, claro, Pitágoras pasa a la historia porque descubrió el famoso teorema, que no lo descubrió, que en la India lo conocían, que en Babilonia lo conocían y que en Egipto lo conocían. En todo caso, lo popularizó en todo. Sí. Era otra cosa, Pitágoras representa otra cosa. Me da la impresión que apropiarse de ideas en aquella época era mucho más fácil que hoy en día, ¿no? Porque, en fin, que alguien te podía contrarrestar aquello en las distancias y la comunicación no era como hoy en día, evidentemente, ¿no? Es que yo creo que estos filósofos grandes no se atribuían la idea a ellos mismos, somos nosotros los que se las atribuimos. Es decir, un Pitágoras, por ejemplo, un Platón, han estudiado durante muchos años en diferentes centros de su contexto histórico, especialmente en Egipto. Nosotros, como estamos acostumbrados al copyright, esta canción es de fulano, tal, este cuadro es de Mengano, este libro tal, pero en los clásicos no existe esa apropiación de esta es mi idea. No hay derechos de autor. Pero porque hay una actitud fundamental, es decir, ellos creen que las ideas ya están, de hecho están en cada ser humano, y ellos son un poco los expositores de esa verdad que esperan que cada uno encuentre dentro de sí. Pero no se atribuyen la genialidad de mira de lo que me he dado cuenta. Somos nosotros, desde varios miles de años, 2000 años atrás, que miramos hacia allí y les proyectamos nuestra manera de enfocar la vida. Pero ellos no le ponían copyright a su idea, sino simplemente ellos eran expositores de algo que concebían que estaba en la naturaleza y que estaba dentro de cada uno. De hecho, el filosofar no sería el meter cosas dentro de la cabeza de otro, sino en descubrir lo que ya está dentro. Platón decía, aprender es recordar.
esa frase tan utilizada, filosofar, ¿no? A veces un tanto, en fin, irónica o despectiva, según se utilice, ¿no? No, en muchas ocasiones así se utiliza, ¿no? Da la impresión que siempre, por lo menos Occidente ha intentado imponer su criterio respecto a los mensajes o disciplinas o filosofía oriental, ¿no? Cada cultura, cuando ha estado en la cumbre, ha considerado que todos los demás eran tontos y no sabían nada. Y eso nos ha pasado un poco a nosotros. Nosotros miramos despectivamente a América precolombina o miramos despectivamente a la India o a Tíbet porque parece que nosotros estamos en la cumbre del saber. A mí me parece que es un error garrafal. O sea, nosotros tenemos una manera de ver la vida, una manera de ver las cosas, pero no significa que sea ni la mejor ni la más adecuada y sobre todo no supone la superior. O sea, a mí me gustaba mucho un ejemplo que ponía un viejo profesor que decía, nosotros nos ponemos un reloj en la muñeca que decimos, un reloj va sincronizado con el reloj atómico, varía un segundo, una micra de segundo al día. Y si eso se lo damos a un hindú o a un egipcio o a un romano, diría, pues, ¿y eso para qué sirve? ¿Y para qué lo quieres? O sea, nosotros estamos orgullosísimos de esa tecnología y seguramente un hombre diría, eso es una cosa completamente inútil. Entonces habría que repasar cuántas cosas completamente inútiles hemos creado que en realidad solamente nos distraen de lo fundamental. Pero una visión de la vida porque no conocemos otra. Tampoco nos preocuparnos por conocer otras cosas. Por eso hace falta filosofía. Efectivamente. Buscar lo permanente, buscar lo profundo. Porque si no vamos a estar siempre entretenidos con ciertos juguetitos. Y las cosas materiales son las que nos hacen, digamos... Que no son malas en sí mismas. No. O sea, y si dices, bueno, ¿qué es mejor, tener un coche que funciona o un coche que no funciona? Oye, un coche que funciona. Y si es seguro, mejor. Lo malo es que estés todo el día pensando en el coche. Ese es el problema. El problema no es tener cosas buenas, sino que las cosas te tengan... Eso es un buen ejemplo, ¿ves? Sí, señor. Un carro que tirado por un burro o un coche. Pues un coche, bien. Evidentemente. Si estás todo el día pensando en las cuatro ruedas, cómo lo va a tunear, los caballos que tiene... Te das cuenta cuando dices... Se me ha roto el faro, por ejemplo, ¿no? A ver, ni duermes. Está identificado con el coche, no. O sea, parece que se te ha roto, como si te hubieran sacado un ojo, ¿no? Se me ha roto el faro. Entonces, hay un proceso que es el que nos genera problemas. Ay, madre mía. Bueno, los que estén interesados, repito, mañana a las 7:30 hay una segunda presentación, lo hicisteis ayer sí. Martes. ¿Qué tal? ¿Qué experiencia tienes con estos cursos de filosofía práctica que lo lleváis haciendo ya, en fin, un tiempo? Periódicamente abrimos cursos de filosofía. Nosotros sabemos perfectamente que la filosofía, en el sentido que estamos hablando como actitud vital, nunca va a ser un fenómeno de masa. Es decir, va a ser para gente que tiene inquietudes conscientemente y trata de responderlas y siempre busca algo que le ayude a responder a esas inquietudes. Nunca hemos pretendido ser masivos, no lo somos. Eso no quiere decir que seamos elitistas o que estamos cerrados, está abierto a todo el mundo, pero hay que entender que tener una preocupación filosófica de una manera activa, de una manera que te sirva para reordenar tu vida o vivir tu vida de otra manera, no va a ser algo de masa, va a ser de unos pocos, pero claro. Siempre hay alguien. De grandes minorías, sí. Al igual que otras materias, una visión más profunda del mundo y de uno mismo, que es interesante. Pero muy divertida y muy aventura. O sea, no es una cosa... en estos 35 años que llevamos haciendo filosofía, la gran sorpresa y la gran felicidad es cuando te encuentras con gente que dice, bueno, entonces filosofía no es esto que yo pensaba del instituto, ¿qué es esto? Sí. Y ver cómo a la gente le brilla los ojos y cómo a la gente dice, esto sí me interesa. ¿Tú expliques las cosas igual que me las estás explicando a mí cuando das tus cursos? Sí, ¿no? Sí. No cambias el curso ni tu forma. No, igual, exactamente igual, ¿no? Pues muy ameno, sin lugar a dudas. Sí. Yo así lo pienso yo. Es que, ¿cómo te diría? Hay que huir del intelectualismo cerrado, porque eso es... yo considero que la filosofía tiene que abrir puertas. Y a veces los conceptos simplemente tapan ventanas, es decir, y ya no se puede ver más nada. Tiene una serie de conceptos, pero ya... No, la filosofía es una apertura de puertas a todos los aspectos de la vida. Claro. Y entonces tiene que ser siempre igual. Abrir puertas y con un lenguaje sencillo, cercano, que se entienda. Bueno, gracias por venir, Antonio. Ha sido un placer. Nos vemos otro día, ¿vale? Como siempre, Joaquín, encantado. Repito, 7:30 mañana, Centro Idealia, Avenida Pablo Iglesias, 134. Ya. Sí, señor, ya me lo voy a aprender. Ya te lo sabes todo. Tiene dos números, era el 36 y el 34, ya es el 134.
Bueno, otro día del calendario que nos indica que también se celebra a nivel internacional, el de la discapacidad, que es un día también muy importante. Diferentes actos, de hecho se está llevando a cabo en estos momentos en la Casa de las Mariposas la entrega de los Fan de Oro por parte de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Iremos en un segundo. Pero esta